Todo comenzó un día como cualquier otro, me había despertado temprano, eran alrededor de las 9 de la mañana, lavé mi cara y fui directo a desayunar con mi madre. Estaba muy emocionado ya que después de mucho tiempo de rogarle a mi madre ella finalmente había accedido a ayudarme con la captura de mi primer Pokémon. Yo aún tenía 9 años así que todavía no había recibido un Pokémon, pero yo quería ir ganando algo de experiencia como entrenador. Apenas terminamos de desayunar y partimos hacia la ruta 16, estaba tan emocionado, al fin tendría mi primer Pokémon, y ya tenía bien pensado quién sería, si en definitiva atraparía un Floatzel con ayuda de los Pokémon de mi madre. No nos tardamos mucho en llegar y nos pusimos a buscar al Floatzel, pero parece que la suerte no estaba con nosotros ese día ya que pese a que se había catalogado muchos avistamientos de ese Pokémon por esta zona no lo podíamos encontrar de ninguna forma. Ya estaba empezando a caer la noche y hasta ahora solo habíamos avistado a Scorupi y Whipinbell. Mi madre decía que ya era hora de volver a casa pero yo me negaba a irme de allí sin haber atrapado un Floatzel. Después de algunas súplicas mi madre accedió a que nos quedáramos una hora más. Seguimos buscando un Floatzel como por unos 30 minutos cuando de repente una parvada de Murkrows nos atacó. Ellos vencieron sin mayores dificultades a los agotados Pokémon de mi madre. Fue entonces cuando mi madre me dijo que corriera. Yo estaba aterrado, no podía mover mis piernas. Mi madre seguía gritando que corriera, aunque sus Pokémon ya estaban derrotados y bastante mal heridos se seguían levantando para protegernos a mi madre y a mí. Entonces pensé que si nos pasara algo a alguno de los dos sus esfuerzos serían en vano, entonces me decidí a correr aunque mis piernas estaban temblorosas. Corrí con todo lo que tenía hasta terminar adentrándome en un bosque. Fue entonces cuando lo vi, un Ursaring me comenzó a perseguirme, hice lo que pude por perderlo, corrí tanto como pude ya que mi vida dependía de ello. Al final acabé por esconderme en el hueco de un árbol, me quedé ahí toda la noche y acabé por dormirme. Para cuando me desperté miré hacia afuera del hueco y parecía que el Ursaring ya se había ido. Me sentía aliviado de que ya no hubiera nada persiguiéndome, pero a la vez me sentía preocupado por saber qué habría pasado con mi madre y también porque no tenía idea de en dónde me encontraba. Sin pensármelo dos veces me decidí a salir de ese hueco e ir a buscar a mi madre. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba atorado en ese hueco en el árbol. Intenté de todo para salirme de ese árbol, desde intentar agrandar el hueco del árbol, hasta intentar sacar de un brazo a la vez, pero nada funcionó, estaba total y completamente atrapado allí. Estuve ahí un buen tiempo, no estoy seguro de cuántos días habrán sido exactamente, solo recuerdo que tenía mucho miedo a gritar pidiendo ayuda puesto que podría llamar la atención de algún Pokémon salvaje, además de que tenía demasiada hambre y sed como para siquiera seguir intentando salir de ese árbol. Pero un día luego de haber quedado dormido, al despertar ya no sentía hambre ni sed, y me di cuenta de que ya no estaba atrapado dentro del árbol. Extrañamente sentía mi cuerpo demasiado ligero. Fue entonces cuando me dispuse a mirarlo. Fue un gran susto el que me llevé al ver que mi cuerpo no era más que una masa negra con extremidades muy similares a las de un fantasma de caricatura, y al ver mi rostro en un río que había cerca observé que mi cabeza no era más que un tronco. Ya no era más un humano, ahora era un Pokémon. El tiempo pasó y me volví amigo de un Emolga y un Pachirisu que habitaban en ese bosque. Al principio se me hizo muy raro el poder hablar con los Pokémon, pero con el tiempo me acostumbré. Por alguna razón ellos me llamaban Phantom, aunque no era mi nombre. Como ahora era un Pokémon supuse que ese nombre iría bien con mi nuevo yo. Nos pasábamos los días jugando en las copas de los árboles y recolectando comida. No era la vida que yo hubiese querido tener y aún estaba preocupado porque le hubiera pasado a mi madre, pero a pesar de todo era feliz. Entonces ocurrió, una noche de primavera mis amigos y yo vimos desde la copa del árbol en el que dormíamos a un Ursaring perseguir a un entrenador que llevaba a cuestas a sus heridos Floatzel y hombre, no sé si fue porque el entrenador tenía un Floatzel o porque no quería que él sufriera mi mismo destino, pero en ese momento me decidí, les pedí a mis amigos que me ayudaran a salvar al entrenador, lo cual ellos aceptaron. Entonces comenzamos a combatir los tres a la vez contra ese Ursaring. Fue un duro combate pero lo logramos
logramos vencer y así el entrenador pudo escapar. Desde entonces por un tiempo mis amigos y yo nos dedicamos a ayudar a todos los entrenadores que se adentraban en ese bosque y mostrarles el camino para salir de él. Era muy divertido ayudarlos y ciertamente me hacía sentir bien el hacerlo, pero luego todo empezó a cambiar. Como nunca antes habían visto a un Pokémon como yo, los entrenadores se empezaron a adentrar en el bosque con el único objetivo de capturarme. Al principio no era difícil repelerlos o escaparme de ellos, pero luego empezaron a venir cada vez con Pokémon más y más fuertes. Con el tiempo se volvieron tan fuertes que mis amigos y yo apenas si podíamos escapar con vida de esos encarnizados combates. Estos encuentros con los entrenadores a su vez me dieron algo de nostalgia y me hizo preguntarme, si todo esto no hubiera ocurrido, ¿me hubiera convertido en un entrenador como ellos? Buscaría desesperadamente Pokémon raros y los dejaría al borde de la muerte para poder atraparlos y obligarlos a pelear por mí. Estas y más preguntas inevitablemente se cruzaban por mi mente en esos tiempos. Fue entonces cuando recordé a mi madre y no pude evitar el recordar la pregunta que me había hecho hace tanto tiempo y que había acabado por olvidar. ¿Qué habrá pasado con ella? Entonces decidí volver al lugar de la ruta 16, Emolga y Pachirisu se ofrecieron a acompañarme pero yo preferí ir solo. De alguna forma terminé yendo por el mismo fatídico camino por el que escapaba aquella noche. Luego de un tiempo llegué al lugar de la ruta 16 en donde nos habíamos adentrado con mi madre. Me dio algo de rabia ver a ella y a un Floatzel que se estaban moviendo por la hierba. En serio deseaba atacarlo pero me limité a maldecirlo en voz baja mientras avanzaba. Llegué hasta el lugar donde nos habíamos separado con mi madre. Como esperaba, no había nada ahí. Después de todo solo era una esperanza demasiado infantil. Defraudado me decidí a volver donde Pachirisu y Emolga. Al poco tiempo me encontré a una mujer que parecía estar perdida junto con su hijo. Entonces me les acerqué para ver si los podía orientar un poco, y al hacerlo me di cuenta de algo. Esa mujer es mi madre. La felicidad me invadió rotundamente en ese momento. Finalmente la había encontrado, finalmente había encontrado a mi madre. Por la emoción me olvidé de que ahora era un Pokémon, y que ella no podría entender lo que decía e intenté acercármele para abrazarla mientras le gritaba: mamá, soy yo tu hijo. Por mi aspecto ella debió de pensar que era un mero Pokémon salvaje intentándola atacar a ella y al que supongo era mi nuevo hermano. Al igual que en aquella ocasión, ella sacó a su Electabuzz y Tiranitar para proteger a su hijo. Estaba confundido, no entendía por qué había sacado a sus Pokémon. Me di la vuelta creyendo que había alguna parvada de Murkrows atrás de mí, pero no había nada. En ese momento ella le dijo a su Electabuzz que usara golpe trueno contra mí. Ese ataque me dio directo y me hizo estrellarme contra un árbol. Con ese simple golpe me había hecho un gran daño, pero pude levantarme ya que quería seguir yendo con mi madre. Apenas vio que me había recuperado del ataque, le ordenó a su Tiranitar que usara Hyperrayo. Otra vez el ataque dio de forma directa y al igual que el anterior me causó un severo daño. Apenas si podía levantarme después de ese ataque, estaba casi acabado. Solo podía llamar mientras mis fuerzas se iban desvaneciendo. Entonces para rematarme ella le ordenó a su Tiranitar usar Hiperrayo nuevamente contra mí y a su Electabuzz usar trueno. La llamaba desesperadamente pero ella no entendía ni una sola de las palabras que salían de mi boca. Finalmente fui fulminado por ambos ataques. Me quedé inconsciente y tirado en el suelo mientras ellos se marchaban. Al poco tiempo empezó a llover, porque mi madre me había atacado. Si sobrevivió al ataque de los Murkrows, ¿por qué no me buscó luego? ¿Acaso me reemplazo con ese nuevo niño? Esperen, ese niño aparentaba tener 6 años. ¿Cuánto tiempo llevo como Pokémon? Ahora lo entiendo. Ella debió de haber creído que yo morí esa noche, entonces decidió reemplazarme teniendo otro niño. Entonces, ¿ya no tengo familia? Estuve ahí tirado como por 2 días pensando con dolor en el pasado. Ya es hora de volver, fue lo que pensé, y me decidí a volver con mis amigos. Mientras me dirigía hacia nuestro escondite me repetía una y otra vez en la cabeza: yo ya no soy humano, ahora soy un Pokémon. Los humanos y los Pokémon salvajes como yo no pueden coexistir. Lo habrá repetido unas 2000 veces en mi cabeza hasta que finalmente llegué donde Pachirisu y Emolga. Parece que mi dolor no terminaría ahí. Eso fue lo que pensé
pensé al ver a dos entrenadores atacando a mis amigos con un agrón y un empoleón. Estaban masacrando a mis amigos mientras preguntaban sobre mi paradero. En un arranque de coraje ataque al empoleón usando bola de sombra y luego hojas navaja contra agrón. Fui con mis amigos, pero al acercarme ellos me dijeron que huyera. Entonces recordé aquella noche de nuevo, y entonces decidí que los protegería costara lo que me costara. Entonces empecé a atacar al empoleón y al agrón con energibola reiteradamente, pero estas parecían no hacerles daño alguno. Entonces el agrón me atacó con golpe centrado seguido por el empoleón con hidrobomba. La combinación fue devastadora, quedé tirado en el suelo apenas pudiéndome mover. Aún seguía dañado de la pelea contra la que alguna vez fue mi madre. Yo no podía ganar ese combate, estaba seguro de eso. Entonces observé aterrado cómo los entrenadores empezaban a sacar sus pokéballs para capturarme. No quiero ser capturado. Si soy capturado solo me espera una vida de combates dolorosos. No quiero volver con los humanos. Soy feliz con mis amigos Pokémon. No volveré con los humanos. En ese momento ocurrió algo que ni siquiera yo esperaba. Empecé a sentir como una gran energía recorría todo mi cuerpo, sentía como crecía a gran velocidad mientras brillaba. Esto era el poder de la evolución. Al dejar de brillar había adoptado la forma de un aterrador árbol salido de una pesadilla. Sin pensarlo dos veces, con mis renovadas fuerzas me decidí a atacarlos. Alejé a los Pokémon de los entrenadores usando energibola. Luego de eso rápidamente ataqué al empoleón con mazazo y al agrón con onda cetera, quedando estos dos inconscientes y gravemente heridos. Luego me decidí a finalizar con su dolor acabándolos con fuerza fantasma. Me dio mucha satisfacción ver la cara de terror que ponían los entrenadores mientras destrozaba a sus Pokémon. Luego de eso los entrenadores intentaron correr, puse excavar para atraparlos, los sujeté de sus piernas y los lancé contra un árbol. Ahora escuchar el crujir de los huesos de sus espaldas destrozándose al azotar contra esos árboles. En ese momento descubrí que aparentemente ahora podía controlar a los árboles debido a que las ramas del mismo árbol contra el que chocaron los había empezado a azotar. Ellos ya estaban bastante mal heridos, era hora de terminar con ellos. Pero entonces, cuando los estaba por terminar, una idea se cruzó por mi mente: ¿qué tal si en vez de matarlos, les doy un nuevo comienzo? Entonces, usando lazo y hierba, encerré a ambos entrenadores dentro de los árboles, y ahí quedaron por el resto de sus vidas. Logré sanar a mis amigos usando unas vallas que había cerca de ahí. Desde entonces me decidí, a cualquiera entrenador que intentara irrumpir en mi bosque lo convertiría en parte de él permanentemente.